simplemente insistir que este ciclo lo que pretendemos es seguir aproximándonos a temas bastante candentes, pero de hecho todo desde la visión de la ciencia, la tecnología en un sentido amplio, multidisciplinar y interdisciplinar. ¿Cuáles son los temas candentes que nos preocupan? Nos preocupa esencialmente la relación entre los seres humanos, el entorno, el medio, la investigación, la innovación. En el primer día presentamos los aspectos esenciales que daban título al ciclo, que es evolución y ética, que son los elementos en los que incorpora el ciclo, que soy yo. Me ha preocupado trabajar estos últimos tiempos y hoy damos un salto en el sentido de que vamos a intentar aprobar la relación con dos elementos fundamentales que son el mundo de la sociedad, el mundo de la empresa, respecto a los temas del medio ambiente y con la innovación, en cierto modo, como elementos que también nos están encuadrando este problema. Las personas que van a presentarlo trabajan en una unidad que les puede sorprender a todos los que conozcan el CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, antigua Junta de Energía Nuclear, porque es una unidad que trabaja en investigación sobre cultura científica. Puede ser sorprendente, es una unidad pequeña que nació hace unos 8 años y en el que hemos tratado esencialmente de que haya personal que se estuviera formando en estos temas. La primera conferenciante es Ana Muñoz. Esta idea de interdisciplinaridad también se representa. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma y doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo y trabaja en un centro que se llama CIEMAT. Es decir, la segunda presentación correrá a cargo de María Cornejo. Ella es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III y acaba de doctorarse en Economía por la Universidad de Salamanca. Es decir, que un poco reflejando lo que es el espíritu de... Entonces, Ana, cuando quieras. Buenos días a todos. Quizá como resultado de que trabajamos juntas, las dos presentaciones se van a hacer un continuo, ¿de acuerdo? Yo voy sobre todo a filosofar, además de lo que ha dicho Emilio, de psicología y de filosofía, soy especialista en metodología con las ciencias del comportamiento, es decir, tengo un componente metodológico también ahí rondando. Entonces, normalmente suelo ponerme más el traje de psicóloga metodóloga y hoy me muestro un poco el de filósofa. Entonces, lo que yo voy a hacer es explicar un poco cómo abordamos el tema de la cultura científica, la cultura innovadora y la cultura ambiental desde la perspectiva de nuestra unidad y de nuestros planteamientos, sobre todo teniendo en cuenta, como vamos a ver, pues, la importancia de la evolución. Y entonces mi presentación es, como digo, muy filosófica, muy teórica. Luego ya la que va a aparecer María después ya aterriza un poco más con la vida normal y entonces pues ya se mete más en el tema de la empresa, etc. Por eso digo que una y otra se complementan. Entonces, lo primero que quiero señalar es que cuando uno se enfrenta al estudio de la cultura científica, la cultura innovadora y lo que nosotros llamamos también cultura ambiental, lo primero que tiene que enfrentar es las dificultades del concepto propio de cultura. No solo es ese. El problema de las ciencias sociales, uno de los graves problemas con los que nos encontramos es el problema de la identificación de referentes. Es decir, en ciencias duras se decide utilizar un concepto y en principio ese concepto es consensuado y todo el mundo que estudia ese fenómeno habla de él sin problemas. En ciencias sociales tenemos la mala costumbre de pelearnos, entre comillas, simplemente antes de empezar a estudiar el fenómeno con la manera de definirlo. Entonces hay literatura abundante sobre qué es cultura, qué es actitud, qué son creencias. Entonces la mayor parte de la discusión se limita a llegar a un acuerdo sobre un concepto, algo que nunca se consigue, y no se avanza suficiente en el estudio del fenómeno en sí que queremos trabajar. Y con la cultura ha pasado exactamente lo mismo. Como dice ahí, pues en un estudio que hicieron los antropólogos americanos, Project Loop, con el
oficial recogían más de 160 definiciones del término cultura. Desde esto hasta ahora pues podemos probablemente haber alcanzado las 500. Tampoco pasa nada porque es decir, igual que antes de una investigación uno decide qué decisiones metodológicas quiere tomar y las explicita y a partir de ahí todas son válidas, pues a la hora de manejar conceptos pasaría lo mismo. Si uno lo plantea desde un principio y luego se dedica a estudiarlo, no pasaría nada, porque además todo el mundo sabe a qué te atienes en tu trabajo posterior. Pero, como digo, el problema en ciencias sociales es no. Entonces, un enfoque interesante desde nuestro punto de vista, por el que se puede entender la dificultad para definir el concepto de cultura, lo propuso Zygmunt Bauman. Él lo que dice es que las dificultades presentes en la definición de cultura tienen que ver con el hecho de que este concepto se utiliza en tres contextos distintos y eso acaba generando la existencia de tres conceptos diferentes. En primer lugar, tenemos la cultura como jerarquía. Eso sí que está más presente en el lenguaje cotidiano. De hecho, pensamos todos que hay una serie de parámetros o de ideales culturales de los que hay que aproximarse, que unos los tienen mejor en ese sentido y otros lo tienen peor, y partimos de la premisa entonces de que es algo externo al ser humano, la cultura no nos pertenece, está fuera. El carácter de las personas se puede moldear, pero también se puede dejar desatendido. Hay una naturaleza ideal y la cultura representa el esfuerzo por alcanzar ese ideal. Entonces es un concepto que a nosotros no es el que nos parece más adecuado para definir nuestro trabajo. El siguiente es el concepto de cultura como concepto diferencial. Este también está bastante presente y es el que permite distinguir a unos grupos de otros. Y esas diferencias pueden ser en un momento concreto o pueden ser a lo largo del tiempo, pero son uno de los elementos que nos permite diferenciarnos a unos de otros. Ahí he puesto el ejemplo de una noticia que salió en El País el año pasado, que me pareció graciosa y que además representa bien este planteamiento. Era a partir de un eurobarómetro sobre ejercicio físico que se había hecho, entonces el titular era: el norte hace deporte, el sur lo ve por la tele. Hay muchas diferencias entre los europeos y una de ellas es la cantidad de ejercicios que practican o que no practican. Lo que salía en ese estudio es que los españoles éramos muy sedentarios y los turcos, por ejemplo, eran muchísimo más deportistas. Pero bueno, aparte de eso, hay estudios que han visto que las distintas culturas tendemos también a procesar la información de manera diferente. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que en Japón el concepto de felicidad incluye un elemento de tristeza. En Tailandia, por ejemplo, cuando uno habla de bienestar, implica también estar calmado, mientras que en otros países bienestar implica tener un nivel mayor de activación, ser más energético. En África, por ejemplo, pues el concepto de enemigo es algo que la gente tiene incorporada en el día a día, es decir, que hay diferencias en la manera de enfrentar la realidad que son culturales como resultado de las características a las que tienen que hacer frente los distintos grupos. Y el tercer concepto, que es el que a nosotros nos parece que encaja mejor con nuestros planteamientos, es el concepto genérico de cultura. Este concepto, como su nombre le dice, es más amplio y simplemente lo que hace es plantear lo que distingue a unos grupos y a unos seres humanos de otros y supuestamente lo que nos hace a los seres humanos distintos de los animales, aunque cada vez empieza a haber, como luego voy a poner algún ejemplo, más pruebas de que incluso en los animales también está presente la cultura. Pero lo que es más importante de ese concepto es que presta mucha atención a la importancia que ha tenido la cultura para la adaptación de los seres humanos. Y eso es lo que es clave para nosotros. Nosotros abordamos el estudio de la cultura y de estas tres dimensiones de las que voy a hablar hoy, que son las que definen nuestro trabajo, teniendo en cuenta que para nosotros la cultura es fundamental para la adaptación, tanto para adaptarnos positivamente como para desadaptarnos, como creemos que puede estar pasándonos ahora. Entonces, a la hora de abordar este estudio, teniendo en cuenta además mi formación como psicóloga, pues me encontré con un problema serio, y es que yo veía que la psicología no me ayudaba a entender cosas que yo observaba en mi trabajo cotidiano. Por ejemplo, yo he trabajado bastante con la preocupación por el medio ambiente o a partir de ella con los problemas sociales. Hemos visto que las preocupaciones calan y en un momento determinado fluctúan en función de una serie de elementos que nos rodean, pues las noticias que se publican sobre el tema, etc. Entonces, por ejemplo, con la pregunta de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre cuál es el principal problema,
vemos que hay cambios y movimientos. Pero a mí la psicología no me permitía entender eso, porque el problema de la psicología es que, como resultado sobre todo de la influencia de la psicología americana en el siglo XX, se ha centrado exclusivamente en el individuo. Solo pretendía estudiar al individuo. Y cuando se metía con el tema del contexto y el entorno en el que el individuo se desarrolla, lo consideraba una variable más que secundaria y solamente le prestaba atención en el sentido de que ese contexto o ese entorno al individuo le influye, pero no miraba el lado opuesto, es cómo los individuos modifican también al final las prácticas sociales, etc. La sociología tiene un problema contrario. En la búsqueda de explicación de las sociedades y de los grupos se ha olvidado de los individuos. Y entonces ninguna de las dos permitía explicar adecuadamente la realidad. He estado intentando recordar cómo me he encontrado con la psicología cultural. Supongo que probablemente buscando psicología y cultura porque veía que necesitaba algo que me uniera a eso. Y entonces tuve la suerte de encontrarme con esta rama de la psicología que me parece que consigue eliminar muchos de los bloqueos a los que yo me enfrentaba en mi trabajo. Uno de los padres de la psicología cultural es Jerome S. Brunner, y es curioso porque Brunner era un cognitivista radical. Él empezó en los años 60 trabajando con el tema de cómo percibimos y lo hacía desde un enfoque puramente cognitivista. Lo que le lleva a renegar de la cognición como se estaba planteando y a pensar que hay que tener en cuenta otros elementos es el hecho de que la ciencia cognitiva se olvidó de la mente, se olvidó de la cultura, se quiso hacer tan positiva y tan científica que al final no era capaz de explicar las cosas. Y entonces él dijo, por ahí vamos mal. Entonces no podemos pretender entender cómo funcionan los individuos atendiendo un enfoque tan reduccionista como el que ha acabado desembocando la ciencia cognitiva. Y entonces, pensando en todo ello, a partir de los años 90 empezó a trabajar con el tema de la psicología cultural y lo que dice es que esos modelos no explican bien porque se ha prestado muy poca atención a la cultura y sobre todo se ha prestado muy poca atención a lo que ha significado la aparición de la cultura en las sociedades humanas para explicar cómo se han adaptado y cómo han llegado a ser lo que son. Y lo que él dice es que el gran salto de la evolución humana se produjo en el momento en el que la cultura fue un determinante fundamental de la mente. Y esto de utilizar la palabra mente. En la época de los psicólogos mentalistas, a principios sobre todo del siglo XX, se hablaba de la mente. Tenemos la psicología de Wundt y luego incluso la de la Gestalt. Desde el punto de vista de la psicología empirista, la mente no podía utilizarse como algo a explicar porque es algo que no podemos manejar, no la podemos tocar, no podemos entrar en ella. Es lo mismo que ha llevado a abandonar la neurociencia, que es otra de las aportaciones fundamentales desde mi punto de vista para nuestra manera de abordar el trabajo. Entonces, lo bonito, para mi modo de ver, lo interesante de la psicología cultural es que hace referencia a la cultura como estrategia de adaptación y recupera el concepto de mente. Olvidándose de ese enfoque tan empirista y reduccionista de pretender explicar cómo percibimos las cosas diciendo que tenemos chunks de información y que cuando uno mira un texto va mirando las letras una a una y las reconstruye todas, porque eso es que además es que no tiene validez externa, es que uno mismo ve que eso es así. Nosotros nos presentan un texto y hay una errata y muchas veces ni la vemos porque procesamos holísticamente todo el contenido del texto. Entonces, esa serie de reflexiones fueron las que le llevaron a plantear estas cuestiones. Otro de los padres de las personas importantes en la psicología cultural es Schroeder, y lo que dice es, aquí vamos a la interacción entre cultura, individuo y individuo y cultura. No se puede entender la cultura sin comprender la mente, y volvemos a tener el concepto de mente que está abandonado, sin comprender la mente de las personas que crean la cultura, y la mente de los individuos no puede entenderse al margen de la cultura que la moldea. Entonces, esa influencia bidireccional entre una y otra es la que a mí me parece que es necesario destacar. Posteriormente, Marcus y Hamidani han hecho un handbook sobre psicología cultural en el año 2007 bastante interesante y van un poquito más allá. Lo que dicen es que en los inicios de esa rama de la psicología se puso demasiado o tanto énfasis en la cultura que se olvidó también el contexto sociocultural, lo que es el entorno. Y entonces dicen que mejor de hablar de psicología cultural es hablar de psicología sociocultural que incluye también el elemento social, que se había quedado un poco en margen. Entonces, para ellos, a la hora de definir la cultura hay que tener en cuenta, por
claro los elementos conceptuales, los contenidos, los significados y también los elementos materiales, los elementos externos que influyen, que es lo que ellos llaman los elementos socioestructurales. Significados entonces son ideas, imágenes, actitudes y valores, y elementos socioestructurales pues tiene que ver con todo lo que es más externo a las personas, productos culturales, relaciones interpersonales, las prácticas y los sistemas institucionales. Entonces, la cuestión está en que esto también permite definir la cultura de una manera muy global, porque muchas definiciones se centran en la influencia o definen la cultura a partir de los elementos socioestructurales. Entonces, dicen que la cultura son los sistemas institucionales, por ejemplo. Otros, en cambio, ponen más el énfasis en los significados, en las ideas, los conceptos que uno maneja. Y lo bueno del planteamiento de estos autores, a mi modo de ver, es que no ponen los dos. Entonces nos encontramos... No me sale... Aquí tendría que haber una elipse donde están las dos cuestiones puestas, no sé por qué no sale, pero bueno, da igual. Lo que quiero representar con esto es que en un primer momento el enfoque de la influencia de la parte social, de la cultura de los individuos, sostenía que había un entorno sociocultural en el que estaban enfocadas todas esas cuestiones. En ese entorno sociocultural se desarrolla la cultura y la cultura influye en los individuos, pero no postula de ninguna de las maneras una influencia en el sentido contrario. Lo que se plantea desde la psicología sociocultural es que en ese entorno sociocultural se desenvuelven los individuos y se genera una cultura, pero están modificándose constantemente. Entonces, los individuos también pueden llegar a modificar la cultura. En este momento en el que nos quieren hacer pensar en muchas ocasiones que la capacidad de los individuos para modificar las cosas no es tal, pues estos planteamientos son interesantes y además creo que conviene tenerlos presentes, porque lo que nos están indicando es que los individuos tenemos mucha más capacidad para influir de la que queremos nosotros y de la que sobre todo nos hace idea. El otro elemento importante de que he hablado también es el tema de la neurociencia. Yo soy psicóloga, pero una de las grandes frustraciones de mi vida profesional es no haber podido hacer neuropsicología por una serie de cuestiones. Había pocas plazas, yo no trabajaba suficiente en las relaciones sociales en la facultad como para poder entrar por ahí, y además es que siempre me ha gustado mucho la biología. Entonces, lo que estoy consiguiendo ahora es juntarlo todo, y es muy bonito, pero claro, es complicado. Entonces, como he dicho antes, el problema que ha tenido la neurociencia es que también se abandonó el concepto de mente, porque igual que desde la psicología, la neurociencia no la podía explicar, porque la mente es una propiedad supraordinal con respecto, es decir, es el resultado del funcionamiento de nuestro cerebro, pero no está asociada con una estructura concreta que podamos identificar. Entonces, hay muchos autores que han trabajado ya sobre el tema de la mente, porque cada vez más, como medida de que vamos avanzando y que muchas veces los conocimientos se mueven en círculos y al final acabamos volviendo los orígenes, pues se empieza a pensar en la necesidad de explicar la mente, porque además, como también dice Damasio, y por eso me gusta, porque encaja perfectamente con lo otro, la relación de la mente y la cultura es muy estrecha. Entonces, Damasio recupera el concepto de mente también, y sobre todo se centra en el desarrollo de la conciencia. Entonces, por ejemplo, Edelman también habla de ello, Rita Levi Montalcini también habla de la conciencia, pero de los tres que yo he identificado y que he leído, el que más me gusta cómo lo plantea y cómo encaja con mi esquema es la propuesta de Damasio. Entonces, lo que él dice es que la cultura surge como resultado del trabajo conjunto de muchas mentes dotadas de subjetividad, como dice él. El tema de la subjetividad es importante para él, porque lo que quiere decir es que precisamente no debemos pensar en la mente como algo abstracto, como algo concreto y definido, sino que el elemento de la subjetividad, de darnos cuenta de que somos nosotros en un contexto concreto, es determinante para la aparición de la cultura, como resultado también de la aparición de la conciencia. Este trabajo también llegó a mis manos un poco como resultado de mis inquietudes personales, profesionales. El caso es que cuando yo empecé a trabajar con el tema de la preocupación por el medio ambiente, me encontré un concepto interesante, que era el concepto de conciencia ambiental. A mí me parece una variable que ayudaba a explicar muy bien cómo debemos percibir nuestra relación con el medio ambiente, pero lo cierto también es que el
ambiental, tal y como se ha desarrollado, no está relacionado con este concepto de conciencia, sino más bien con el hecho de la preocupación. Entonces, en el contexto de la sociología ambiental y de la psicología medioambiental, donde surge, la conciencia simplemente, en realidad hablan de conciencia, pero utilizan el término inglés concern, que es preocupación, mientras que no utilizan consciousness, que es el concepto de conciencia como tal. Entonces yo creo que la preocupación en sí no nos permite explicar bien cómo debemos relacionarnos con el medio ambiente, sino que es mucho más interesante recurrir a esa idea de conciencia. Entonces, siguiendo con Damasio, lo que él dice es que si la conciencia no se hubiera desarrollado a lo largo de la evolución de la manera en que lo ha hecho, nuestra especie no sería lo que es hoy. Y la humanidad no habría evolucionado como lo ha hecho. Porque la conciencia, en el sentido ese de mente dotada de subjetividad, es la que nos permite que haya conocimiento, que haya historia, que haya cultura. ¿Por qué? Porque el hecho de ser conscientes de nosotros mismos nos ha llevado al final a querer transmitir conocimiento a los demás, porque somos conscientes de que nosotros tenemos una manera de ver las cosas y las personas tienen otra, y la manera de conectarnos unos con otros y de comunicarnos es trabajando esos elementos. Entonces, según Damasio también, en realidad él plantea que hay una estructura vertical. Hay una cosa que es lo que él llama el sí mismo como objeto. Sí mismo como objeto es como si dijéramos nuestro cuerpo, y es lo que nos hace iguales que el resto de animales o de seres vivos. Es todo lo que, como resultado de la homeostasis biológica, todo lo que nos permite regular y actuar, pero sin ningún conocimiento por nuestra parte, es nuestro sustrato biológico. Él dice que a lo largo del tiempo y como resultado de distintos procesos que no puedo explicar ahora porque ya me alargaría demasiado, llega un momento en el que el cerebro va evolucionando y al final acaba desarrollando la conciencia, que tiene también en su planteamiento dos niveles. El primero es la conciencia, o sea, en el sentido de el sí mismo como sujeto, y es darse cuenta de que uno es un objeto o un sujeto. Lo que él dice es que esa conciencia, esa forma de conciencia más básica, está también presente en muchos animales. Lo que pasa es que no podemos captarla porque no hablan y no nos lo pueden transmitir. Pero sí que tenemos pruebas de que existe, porque, por ejemplo, hay un experimento muy interesante que vi un día en un reportaje, y es la diferencia entre los lobos y los perros. En un bosque, creo que era en Estados Unidos, había un etólogo que se dedicó a hacerse cargo de los lobos que caían en alguna trampa, etc., y los criaba en cautividad. Entonces los tenía, por supuesto, metidos en una jaula, muy grande, lo que tú quieras, estaban en unas jaulas, y él enseñó a que le recibieras como hace un perro, poniéndose a las patas y saludándole y dándole lametones. Todo eso los lobos lo consiguieron hacer exactamente igual que los perros. La gran diferencia estaba en que cuando les sometía a una situación en la que los animales no se podían desenvolver por sí mismos, es decir, les ponía una comida de manera que no estaba accesible, estaba detrás de una reja. Entonces los lobos ni los perros no la podían coger. Lo que él observó es que los lobos podían estar intentando coger eso n repeticiones, no había manera. No se les ocurrió otra cosa que seguir intentando. En cambio, los perros, al segundo o al tercer intento, le miraban y le pedían ayuda. ¿Por qué? Porque los perros, como resultado de su conexión con nosotros, han aprendido a darse cuenta de que nosotros les podemos ayudar a resolver un problema. Por eso Damasio dice que los perros, por ejemplo, son los animales que es evidente que tienen conciencia. Todos los animales que tienen desarrollado algún sistema de cultura tienen esa conciencia, en el sentido de que de una manera semiautomática, por supuesto, porque no pueden procesar en ello como lo hacemos nosotros, sienten que hay otros seres a su alrededor que les pueden ayudar o a tener problemas o a no tenerlos. Y luego hay un nivel adicional, que es el que ya nos caracteriza a nosotros y nos diferencia de los demás, que es el conocimiento, o sea, el sí mismo como sujeto que conoce. Este es el nuestro, es el que ha permitido ya el desarrollo de la cultura tal como la concebimos nosotros. Entonces lo que significa es eso, es darnos cuenta de que nosotros no estamos aislados, sino que estamos en un contexto en el que interaccionamos con otras personas, y eso determina cuáles deben ser nuestras prácticas. Lo que regula esos dos niveles de conciencia, según Damasio, es la homeostasis sociocultural. Entonces lo que él dice es que los dos tipos de homeostasis tienen el
a un nivel más la sociocultural. Esta última, como resultado de nuestro proceso de conocimiento de nosotros mismos, nos lleva también a buscar algo que no es habitual en otras especies, que es el bienestar como algo abstracto. Y lo que dice también es que ambos tipos de homeostasis se han producido de manera con mucha distancia en el tiempo, pero las dos lo que permiten es regular cómo nos desenvolvemos. Y ahí es donde juega un papel importante la cultura. Entonces, recapitulando lo que dicen todos, tendríamos que la mente, de la que ya se puede hablar, como digo, aunque antes era una palabra tabú, es una propiedad emergente que surge como una propiedad especial resultado del funcionamiento del cerebro. De hecho, el libro de Damasio, del que he sacado toda esta información, se llama "Y el cerebro creó al hombre", porque lo que él dice es que ha sido la evolución que se ha producido en nuestro sistema nervioso la que al final ha acabado generando la conciencia de la actividad. Entonces, la conciencia, por tanto, sería una propiedad emergente resultado de que la mente adquiere la capacidad de conocer que se conoce, alcanza la subjetividad. Por su parte, la cultura es una propiedad emergente de las distintas conciencias de individuos de los grupos que interaccionan unos con otros. Es decir, la cultura surge de manera como una propiedad emergente que es distinta de la suma de los elementos como resultado de que hay individuos que interaccionan unos con otros, trabajan juntos para hacer las cosas y entonces como resultado de eso surge la cultura. Y todas esas emergencias son resultado, según Damasio, de las dos homeostasis. Entonces, ese sería un poco el sustento más teórico de nuestro trabajo. Ahora sí que trato de definir un poco cómo lo abordamos el estudio desde nuestra unidad. Nosotros hemos partido del hecho de que otra de las grandes dificultades a la hora de abordar el estudio de la cultura es que se pretende hacer una definición global, definir la cultura en general. Pero cuando tenemos un concepto tan amplio, lo que tenemos que hacer es acotar. Nosotros pensamos que una de las maneras de abordar esto es acotar atendiendo a las dimensiones que a nosotros nos interesen. Y entonces, por eso decimos que la cultura es un concepto multidimensional y nosotros trabajamos con tres de esas dimensiones que son las que tienen que ver con lo que se hace encima, que por eso las hemos cogido. Si nosotros tuviéramos que desarrollar nuestro trabajo en otro centro, nos habríamos quedado con otras dimensiones, pero estando en el CEMAC, pues nos tenemos que centrar en esas tres: la ciencia, el medio ambiente y la innovación. La ciencia, sobre todo, bueno, el CEMAC, porque además nosotros es nuestra unidad de investigación en cultura. Entonces, para definir la cultura en esas tres dimensiones, hemos desarrollado un esquema gráfico bastante sencillo que se presenta a continuación. Entonces, lo que nosotros decimos es que la cultura es este concepto muy general que está por todas partes. Estos puntos suspensivos indican que hay más dimensiones y nosotros nos focalizamos en estas tres que son las que tienen que ver con nuestro día a día. Tenemos la cultura científica, aquí tendría que haber unas fechas que no se ven, pero bueno, que relacionan también cada cuadrado en sentido vertical. Entonces tenemos la cultura científica. La cultura científica acaba generando una conciencia científica y esta conciencia científica se traduce en acciones que tienen que ver en este contexto concreto con la ciencia. O no se traduce en ello, pero es un paso que indica un descenso de una otra. La cultura ambiental también se traduce en una conciencia ambiental y una acción, y en el caso de la cultura innovadora, como voy a explicar un poco más adelante, hemos pensado que no es la conciencia la que mejor lo permite explicarlo, sino hablar de una orientación a la innovación, porque la innovación está mucho más centrada con la idea de proceso, mientras que las otras culturas están más relacionadas con la idea de significados. Entonces, pues a continuación los desarrollo cada uno de los criterios. Empiezo con la cultura innovadora porque es la que nos ha resultado y nos resulta más difícil de definir. Por un lado, porque no se ha empezado a hablar de cultura de innovación hasta hace relativamente poco. Segundo, porque si hay dificultades para definir la cultura de innovación, pues empezamos partiendo del hecho de que ni siquiera es fácil definir la innovación, pero vuelvo a hablar del problema de la identificación de referentes, es decir, perdemos demasiado tiempo en ese tipo de análisis. Pero en nuestro modo de ver, por eso hablamos de cultura innovadora y no de cultura de innovación, el término que se utiliza habitualmente, cultura de innovación, tiene unos elementos que no nos gustan para definir realmente lo que es, porque la preposición de, incluida en la expresión,
a nosotros lo que nos interesa es pensar en los procesos. Entonces, cuando hablamos de cultura ambiental o de cultura científica, el adjetivo, tanto ambiental como científica, nos permiten especificar un tipo de cultura concreto. Y eso da una idea de proceso y de interacción que es la que nosotros consideramos que hay que prestar atención. Entonces, si tú buscas en el diccionario, te encuentras con que existe el adjetivo ambiental, que significa perteneciente o relativo al ambiente. Entonces, la cultura ambiental es una cultura perteneciente o relativa al ambiente. El adjetivo científico implica también o denota perteneciente o relativo a la ciencia, y por tanto la cultura científica es una parte de la cultura que tiene que ver con la ciencia. Pero en cambio, en el diccionario, cuando hablamos de innovador, solo se le asigna el significado de agente. No existe como adjetivo. Creemos que el lenguaje es muy importante, y entonces lo que pensamos también es que hay que irlo modificando por el uso, aunque de momento no nos hagan mucho caso. Y cuando hemos intentado publicar un artículo en una revista extranjera hablando de la cultura innovadora, nos han dicho que habláramos con un nativo que nos ayudara a poner bien los conceptos, y decimos, no, si nosotros tenemos muy claro qué queremos decir, pero no hubo manera. Entonces, al final, por temas de pragmatismo, en el título pusimos cultura e innovación, pero tratamos de hacer referencia a lo largo del texto y que nuestra idea era que había que, pero vamos, cambiar las cosas es difícil, y más que desde una liga tan chiquita como la nuestra. Entonces, dicho esto, para nosotros, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la cultura científica, la cultura ambiental y la cultura innovadora hacen referencia al conjunto de significados y de elementos socioestructurales que tienen por objeto la ciencia, el medio ambiente y la innovación, que influyen en nuestro modo de percibirlas, ya de la conciencia, y nos llevan a actuar ante ellas de una manera o de otra. Como consecuencia de ello, repercuten en nuestra capacidad de adaptación. Y he puesto una cursiva en repercuten, porque repercuten no significa una asociación necesariamente positiva. Es decir, la evolución como resultado de la influencia de esas dimensiones puede ser para mejorar o para ir para atrás. Y entonces lo que nosotros queremos indicar es que influye en ello, pero que no siempre hay que asumir que influyen en el sentido positivo. Entonces, en el segundo nivel del gráfico anterior tenemos la conciencia de la que hablamos. Entonces, volviendo a lo que señala Damasio en su libro de 2010, la conciencia es un estado mental particular. Y es particular porque está enriquecido por la percepción del organismo en el que funciona la vida. Como he dicho antes, la conciencia implica tener conocimiento de nosotros mismos y de nosotros mismos en interacción con nuestro entorno y con otras personas. Entonces, como dice él, la conciencia es un estado mental y volvemos a tener la mente aquí, es una de las cosas que me parece más positiva, en la que uno se siente a sí mismo en interacción con el entorno. Y esto de la interacción con el entorno es la clave a nuestro nivel. Entonces esta soy yo, ya estoy en Damasio, parto del supuesto de que la conciencia entendida como la entiende él da lugar a otro concepto dificilísimo de definir y de manejar en psicología, que es el concepto de actitud. No me puedo explayar con esto porque esto requeriría horas y horas de discusión. Pero con las actitudes nos pasa lo mismo que con la conciencia, que con la mente o que con la cultura. A la hora de definirlas no se ha avanzado lo suficiente en lo que influye en ellas porque nos hemos limitado a analizar cómo referimos a ellas. Y el problema además es que, y esto sí que es resultado de trabajo empírico, porque hasta aquí lo que estoy contando es una cosa más de la cabeza, el problema es que cuando creemos que estamos midiendo actitudes, en absolutamente todas las encuestas de opinión, sea cual sea el tema en que estamos trabajando, incluso las desarrolladas por psicólogos sociales expertos, en realidad yo creo que no se miden actitudes, sino que se miden creencias. Es decir, cuando a uno le preguntan qué opinión tiene, si está de acuerdo o desacuerdo con una frase, no se está midiendo una actitud, que es lo que se piensa, porque ahí la manera de funcionar de nuestro cerebro, o nuestra mente, nos guste o no, es decir, vale, me están pidiendo que opine sobre una frase concreta. Entonces, para responder a eso, me tengo que fijar en lo que yo sé sobre ese tema para decir si estoy de acuerdo con ello o estoy en contra. Pero no hay nada de lo que define la actitud, que es el hecho de la evaluación.
Entonces, bueno, ahí me he ido a la siguiente, entonces ya paso de edad. Entonces, otra de las cosas que me ha pasado analizando el concepto de actitud es que la primera definición la planteó Thurston en el año 46. Dice, actitud es la cantidad de afecto, positivo o negativo, asociado con un objeto psicológico. Objetos psicológicos, cualquier elemento frente al que un individuo debe reaccionar que le genera a él sentimientos positivos o negativos. Esta definición es la más simple y no me parece perfecta porque es demasiado física. Pero después de mucho leer me he dado cuenta que nadie ha conseguido representar mejor lo que yo creo que es una actitud, visto todo lo que he analizado sobre el tema, que esta definición. Todos los trabajos posteriores lo único que hacen es complicar el concepto. Y entonces dicen además que a la hora de que alguien tenga una actitud, lo que ocurre es que viene un objeto, entonces activa una serie de elementos en nuestro sistema neuronal. Y entonces una persona cuando tiene que responder a la pregunta de qué siente hacia un objeto psicológico concreto, su cerebro funciona como un gran ordenador que mete un bucle toda la información y empieza a valorar todas las experiencias positivas y negativas que... Perdón, pero no. O sea, eso no es funcional porque no funcionamos así. Entonces aquí tengo la influencia de otro de mis ídolos intelectuales, que es Daniel Kahneman, un psicólogo cognitivo que lo que plantea precisamente es que la psicología cognitiva o la ciencia cognitiva incluso, pretendiendo colarnos el modelo del ordenador, que es lo mismo que le pasó a Brunner, como lo recordarán que he dicho antes, nos ha llevado por un camino que no nos permite tener validez externa en nuestras identificaciones, ni internas. Es decir, no nos permite explicar cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no funciona como un ordenador que maneja bits de información y códigos de unos y ceros. Nuestro cerebro funciona muchísimo más holísticamente de lo que piensa. Y tiene dos elementos, dos sistemas. Uno automático, que es el que determina cómo vemos las cosas, cómo reaccionamos de manera automática, y es el que guía el 90% de nuestro funcionamiento cognitivo, y un sistema 2, que es el que nos permite ser seres racionales, resolver problemas complejos y analizar toda la información que tenemos y a partir de ahí establecer una conclusión. Tendemos a pensar que nuestro sistema preponderante es el sistema 2, el racional. Lo que Daniel Kahneman les han demostrado, creo que ya se puede decir demostrado, a lo largo de muchos años de trabajo, es que el sistema 2 actúa en pocas ocasiones. Nuestro funcionamiento cotidiano habitual se produce en el sistema 2. Y entonces, precisamente pensando en eso y en cómo realmente veo yo que es la relación entre las actitudes, considero que tenemos que volver a los orígenes también por el principio de la navaja de Occam o por el principio de parsimonia, porque muchas veces la explicación sencilla es la más adecuada, la más probable. Y entonces, no creo que ninguna de las teorías posteriores haya conseguido definir las actitudes mejor. Entonces, esto también es mío. La actitud creo que es un producto de la percepción, como resultado de esa función o de esa acción del sistema 1 de procesamiento. Y entonces, cuando nosotros interaccionamos en nuestro día a día con los elementos y con los conceptos, en función de las experiencias que vamos teniendo, se genera una reacción y un sentimiento más bien positivo o más bien negativo, no exacto, y más de aproximación o de alejamiento. Precisamente porque son resultados de la percepción y no son conscientes y no las podemos modificar, las actitudes son muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, y además esto lo hemos discutido mucho con el vídeo, por más que los científicos digan que los organismos modificados genéticamente no son malos, ni tienen riesgos, ni preocupan, la actitud de la población de esos organismos es negativa. Y nos da igual qué argumentos nos presenten, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque no depende de nuestro razonamiento como seres racionales, sino que es una cosa más visceral, nos sale de las tripas. Por eso pienso que las actitudes son realmente automáticas y como resultado o un producto de la percepción. Porque la percepción es este proceso cognitivo en el que nosotros damos significado a la información que captan nuestros sentidos, atendiendo al conocimiento previo que tenemos almacenado. Entonces, eso, desde el punto de vista cerebral o de nuestro sistema nervioso, se traduce en una imagen, pero no tenemos que pensar en imagen como una foto, que es la idea que tenemos, sino que imagen, y aquí vuelvo a Damasio, representa todo el mapa de activación neuronal que la entrada de determinada información o determinados estímulos produce en nuestro sistema nervioso. Pues yo pienso que esa imagen, que según la información que tengamos será de una modalidad sensorial o de otra, esa red de activación neuronal que no controlamos y que depende del sistema 1,
acaba generando una asociación, una actitud. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, la conciencia científica sería la consciencia en el sentido de tener conocimiento de nosotros mismos en relación con la ciencia, lo que la ciencia nos aporta a las sociedades humanas, pero fundamental, desde una perspectiva crítica, porque otro de los problemas que tenemos en el caso de la ciencia es que se tiende a pensar, o desde las instituciones se quiere que la gente piense que la ciencia es intrínsecamente positiva, y no es verdad. Hay determinados elementos que sí y hay otros que no. Y sobre todo lo que necesitamos, que es, parece lo que no se busca, es una ciudadanía crítica que sea capaz de recibir la información, de procesarla, de no dejarse llevar. Y, por ejemplo, ante una noticia y un titular que se repitió hasta la saciedad a principios de año, el Reino Unido aprueba una ley, una modificación en la ley de reproducción asistida en la que se va a permitir generar embriones con 3 padres genéticos. Cuando yo leí eso, pues me pareció que era un caso muy interesante para todos los conceptos que nosotros estamos manejando. De hecho, fue resultado de un debate que escuché en la radio en el que los propios periodistas decían que ellos habían contribuido a generar parte de las dinámicas negativas que se pudieran producir en relación con esa ley al hablar de 3 padres genéticos. Y en realidad los 3 padres genéticos, porque parece ser que el material genético que con esa ley, que tampoco puedo explicar, o sea, que con esa técnica, que tampoco puedo explicar, se produce desde un 2%, incluso menos de lo que el material genético que nos proporcionan cuando nos hacen un trasplante de un órgano. Pero la cuestión está en que incluso revistas o periódicos serios en cuanto a su sección de ciencias habían acudido al titular de los 3 padres genéticos, que es el que llama la atención porque es el que genera más emoción. Entonces, discutiéndolo con la otra compañera de nuestra unidad que no está, me decía que es que el periodismo necesita recurrir a ese tipo de titulares para vender las noticias. Entonces, eso es lo que me hace pensar que lo que nosotros necesitamos es desarrollar en los ciudadanos la capacidad de, ante una noticia como esa, buscar más información para, antes de formular una opinión de rechazo o de aceptación, entender qué es lo que hay detrás. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de conciencia científica. Con la conciencia ambiental, lo que ocurre es algo parecido, pero en relación con el medio ambiente. Entonces implica tener consciencia de que nosotros, por más que queramos pensar lo contrario, hemos desarrollado una capacidad enorme de modificar el entorno y de degradarlo y de explotarlo o incluso de tratarlo de extracción. Pero no somos, como el resto de los animales, no somos independientes de él, lo necesitamos para desenvolvernos y para funcionar en nuestro día a día. Entonces, hay una serie de elementos que nos han llevado, yo creo, a pensar que somos tan especiales que podemos actuar al margen, y la realidad es que no creo que la conciencia ambiental definida de esta manera nos ayuda a entender qué es lo que debemos buscar y desarrollar en los ciudadanos. Porque otra de las cosas que queda más y que es interesante es que cuando leemos, que el cambio climático está en la conciencia y ha calado y hay conciencia ambiental, porque la gente se preocupa por el cambio climático, lo que él dice, que es justo lo que yo pienso, es que no está en la conciencia, porque realmente no lo vemos como algo nuestro y que tengamos que modificar. Lo que hacemos es tenerlo activo en la mente. Entonces, esta conciencia definida como preocupación en realidad no está hablando de conciencia en el sentido interesante para nosotros, sino que está hablando simplemente de presencia en nuestra mente, de activación. Y eso es lo que creo que es importante señalar. Y en el caso de la innovación, como he dicho antes, pues como queremos centrarnos más en la idea de un proceso en el que se producen una serie de elementos y de productos, pues es mucho más adecuado hablar de una orientación a la innovación. La orientación también es una actitud, porque lo que define la actitud o la consecuencia de que tengamos una actitud a algo es que nos orientemos más hacia ello o menos. Si tenemos una actitud positiva, nuestra orientación será proactiva; si la tenemos negativa, será de rechazo, y entonces creo que ese es uno de los elementos que tenemos que tener. Y con respecto a las acciones descritas a grandes rasgos, pues cada una, la cultura ambiental se tendría que traducir en acciones ambientales, la cultura científica en conocimientos e información, que a su vez tendría que dar lugar a acciones en las que demostramos que tenemos interiorizado esto y que somos conscientes de que la ciencia nos ayuda a desenvolvernos mejor en nuestro día a día, y la cultura innovadora por otros procesos servicios. Entonces, como no me quiero enrollar más, vamos a pasar esto, aunque era muy bonito, y para terminar, quiero utilizar todo esto que acabo de contar hasta aquí para decir dónde vemos nosotros, o yo por lo menos, dónde
anterior, creo que en el caso de la cultura científica tenemos los ciudadanos conciencia científica, porque es verdad que también en todo lo que yo he analizado de esos elementos, la gente es consciente de que la ciencia es importante, a la gente le cuesta manifestar opiniones negativas, incluso ante frases en las que no queda más remedio que mostrarse negativo, como diciendo la ciencia lo puede arreglar todo. No, vamos a ver, eso no es lo que yo. Pero a la gente le cuesta, ¿por qué? Porque hay conciencia en el sentido de que sí que ha calado que la ciencia es importante, que nos ha llevado a estar donde estamos en la mayor parte de los casos para bien y a veces para mal. Pero en cambio lo que falla es la cultura científica. No sabemos manejarnos adecuadamente con todo eso. En el caso de la cultura ambiental hay bastante cultura, cada vez más, porque además hay mucho conocimiento, pero lo que nos falla es la conciencia, porque no hemos asumido esa dependencia del medio ambiente tan radical que tenemos y la necesidad de que nosotros mismos nos impliquemos en conservarlo. Y en relación con la innovación, yo creo que el principal problema, es que el flujo entre la cultura ambiental y la cultura innovadora, sobre todo, porque también influye la cultura científica, pero no es el adecuado. Entonces, la cultura innovadora y la innovación se ve sobre todo además como un elemento de las empresas para mejorar sus resultados y todo aquí tenemos un poco la influencia del modelo económico que a muchos nos gusta cada vez menos y que lo que busca es la rentabilidad a todo precio, y entonces creo que lo que le falta para mejorar nuestra situación en relación a estas dimensiones es una mayor conexión entre medio ambiente, porque tenemos que intentar que las innovaciones nos ayuden a ser más sostenibles, no a ser más explotadores. Y bueno, yo creo que lo puedo dejar aquí y a María enlaza con esto. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco en relación con las empresas, su responsabilidad social, que es una manifestación más también de la ética dentro de la economía. Y bueno, también un poco relacionado con lo que acabáis de escuchar por parte de Ana en relación pues, a la innovación y los factores, digamos, más intangibles como puede ser la cultura, ¿no? Sin embargo, bueno, considero interesante empezar a introducir el tema con las visiones que hay en la actualidad de la relación entre la economía y el medio ambiente, ¿no? Que eso también, esta relación entre economía y medio ambiente, bueno, pues es muy importante y se refleja tanto en nuestras actitudes personales como en las actitudes de las empresas, que al final las empresas están formadas por personas. Posteriormente me centraré en lo que es la responsabilidad social corporativa y los dilemas que esto plantea a las empresas y hablaré de un estudio empírico que hemos realizado y unos resultados preliminares. Quiero empezar con esta frase que es de un filósofo, es un libro que es La buena crisis, que está bastante bien. Y lo que nos viene a decir es que todo modelo económico es consecuencia de una serie de presupuestos filosóficos, culturales, científicos, imperantes en cada época, ¿no? Estos presupuestos guían implícitamente nuestros valores, decisiones y acciones. Al fin y al cabo, el modelo económico que bueno, pues ahora mismo estamos sufriendo, entre comillas, es una forma más de expresión nuestra de la cultura y de los valores, de la ética que todos tenemos y que formamos parte de la sociedad, ¿no? En este sentido, bueno, ya sabéis, habéis visto este modelo, que es el que impera en todos, bueno, ahora mismo en el mercado, en las empresas, y es el que estudiamos los economistas en las universidades, ¿no? Que es el de flujo circular de bienes y servicios y de factores de producción, y el otro flujo sería el de rentas y de ingresos, ¿no? Se trataría de un sistema económico cerrado completamente, donde no le afectaría ningún tipo de factor social o del entorno natural, permanentemente en equilibrio y por tanto aislado de la naturaleza y la sociedad. Es verdad que posteriormente los economistas nos damos cuenta que este equilibrio perfecto es inviable, ¿no? Y sería un ideal, y que hay una serie de fallos de mercado, ¿no? Donde el mercado no asigna bien los bienes y servicios y que por tanto podemos asumir y empezamos a asumir que hay una interacción entre el medio ambiente y el sistema económico, ¿no?
de tal manera que la actividad económica afecta al funcionamiento del medio ambiente, ¿no? Le provoca una serie de impactos, la mayoría de ellos son de carácter negativo. El entorno natural asumimos que nos proporciona una serie de funciones, como nos generan los inputs, es donde echamos nuestros desechos, y por tanto las decisiones económicas de todos los agentes, tanto individuales de las empresas como de los gobiernos, deben tener en cuenta el entorno natural. Este sería el esquema en comparación con el otro, donde introducimos la variable medio ambiente. Dentro de ellos también están los factores sociales, institucionales, que fueron primeramente, estos sí que fueron aceptados más fácilmente por los economistas, primeramente, y luego vinieron el medio ambiente, el factor natural. De tal manera que, bueno, consideramos que la actual insostenibilidad es un fallo de mercado, ¿no? Es un fallo de mercado donde el mercado no asigna eficientemente los bienes y recursos y, por ejemplo, tenemos una serie de recursos donde no existen mercados, donde no existen precios y, además, como son de acceso libre y muchos de ellos ilimitados, pues no genera incentivos para que nosotros los podamos cuidar y conservar, ¿no? Y esto provoca la sobreexplotación que podemos tener. Entonces, los economistas más relacionados con el medio ambiente, las soluciones que dan es actualizar los sistemas que tenemos actualmente, como asignar precios a los recursos naturales, análisis de coste y beneficio aplicado al entorno natural y pues nos damos cuenta que el mercado no siempre actúa correctamente y permitimos en determinadas ocasiones que intervenga el Estado porque es necesario, ¿no? A través de impuestos, subvenciones y mejor regulación de los derechos de propiedad. Sin embargo, hay una corriente crítica que considera que esto se queda corto, ¿no? Esta explicación que acabamos de dar pues no soluciona y no está solucionando los sistemas, la insostenibilidad que hay actualmente, ¿no? Entonces, quizá hay que mirar todo desde otra perspectiva. Y esta se llama economía ecológica, es una corriente que no está dentro de las universidades, no existe en las universidades, tampoco están dentro de las cátedras más importantes de economía, y bueno, pues, pero sí que hay personas que se dedican profesionalmente a ello, aunque no están dentro de la cúspide. De hecho, actualmente, incluso en los programas de las universidades, bueno, yo porque los he revisado, no he hecho una búsqueda exhaustiva, en las principales ahora mismo escuelas de administración y dirección de empresas universitarias no se estudia como asignatura la economía ambiental o la relación entre la economía y el medio ambiente, y yo ya en las escuelas de negocio pues me imagino que será más de lo mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, también un poco para que sepamos un poco también desde un punto de vista del empresario o de una persona que toma decisiones económicas, pues ahí también, yo de hecho nunca había oído hablar de ello, ¿no? Entonces, es verdad que o tienes una conciencia, ¿no? Lo que hablábamos, una serie de intereses, una serie de preocupaciones sociales, o esto no lo ves. Y es simplemente una cosa bastante obvia, que es considerar el sistema económico como un sistema abierto. Que no estamos hablando de que interaccionamos con el medio ambiente, sino que dependemos del medio ambiente. Dependemos de la entrada de energía y materiales y de que nosotros saquemos esos residuos, ¿no? Y no estamos ante un sistema en permanente equilibrio y estático, como lo que habíamos previsto, sino que es dinámico, con incertidumbre, totalmente desequilibrado y que en muchos casos puede dar, es irreversible, ¿no? En cuanto a determinados recursos naturales. Este sería, digamos, el nuevo esquema mental que tendríamos que tener todos a la hora de tomar decisiones económicas y a la hora de también las empresas, a la hora de innovar, ¿no? A la hora de los productos, de cómo hacer productos, innovar desde un punto de vista para que, por ejemplo, los desechos pudieran ser también el alimento y el input para nuevos productos, nuevos mercados. Vale. Y esto lo que nos viene a decir también es que los principios y las leyes sociales o las leyes, la normativa que tenemos actual está bien, pero que tenemos que tener en cuenta también
los principios y leyes de los biológicos o de las ciencias biológicas o ciencias físicas, como pueden ser los principios de la termodinámica. De tal manera que, por ejemplo, la ley de conservación de la materia, lo que viene a decir es que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Lo que nos viene a decir es que la externalidad, lo que llamamos de externalidad, es la norma. Lo normal es que cuando hagamos un proceso productivo se produzcan desechos, no es una cosa, digamos, ajena al proceso productivo o que se produzca de vez en cuando, sino que es la norma y lo tenemos que asumir. La ley de la entropía, que toda materia y energía se degrada irreversiblemente de una forma disponible a otra no disponible, lo que nos viene a decir es que existen unos límites de recursos y procesos y que no se pueden sustituir de forma indefinida recursos no renovables. Bueno, esto también que nos supone a nosotros como desde un punto de esquema mental, pues tenemos que hablar un poco de interdisciplinaridad. Ya no podemos, o sea, desde el punto de vista del análisis económico, no podemos estar simplemente con el análisis de coste y beneficio y de precios, sino que hay que abrir la mente a otras disciplinas y empezar a colaborar con otras disciplinas, como puede ser la ecología o como puede ser la biología. Y, por ejemplo, un ejemplo sería la introducción de indicadores biofísicos, pues que miden la escala en composición de la actividad económica en cuanto al volumen de extracciones en relación a lo que introducimos en el medio ambiente, y también tener en consideración que se produce un deterioro dentro de los recursos naturales, ¿no? Entonces, para los economistas eso supone un cambio, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas, por ejemplo, sería utilizar indicadores como la huella ecológica, que existen una serie ya de mecanismos que están, una serie de indicadores que nos dirían mejor y nos evaluaríamos mejor el comportamiento ambiental de nuestras decisiones. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con las empresas, no? En realidad, las empresas, pues hay mucho, se habla de empresa responsable, empresa ética, responsabilidad social corporativa, hay muchos nombres, pero bueno, muchos interrogantes también, ¿no? Entonces, he puesto este caso como el caso Volkswagen, ¿no? Que también hay unas implicaciones de medio ambiente y unas implicaciones éticas muy fuertes, ¿no? Se ha engañado y se ha puesto una serie de... se ha innovado para tener menos, para poder evadir el sistema de regulación existente, ¿no? Y hay que darse cuenta que este tipo de casos tienen un efecto multidimensional, ¿no? En primer lugar, claramente para el medio ambiente y la sociedad. Se están produciendo más emisiones de las que realmente creemos, y también eso también es un impacto para la sociedad, ¿no? Se está emitiendo más, puede haber más contaminación con todos los efectos de carácter sanitario, etc. Evidentemente para la compañía, ¿no? Hoy decían que ha bajado en bolsa, bueno, ha vuelto a bajar la cotización de la empresa un 10%, ¿no? Van a tener que pagar sanciones. La imagen está bastante cuestionada. Vamos a ver que también tendrán implicaciones sociales las de personas que a lo mejor por este asunto pues van a tener que cerrar una fábrica o despidos, en fin. Y bueno, se ha puesto también cuestionado mucho la credibilidad de, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa como herramienta estratégica de la empresa, ¿no? Realmente las empresas están haciendo prácticas de sostenibilidad, están realmente haciendo una estrategia coherente o realmente están haciendo un lavado de imagen. Esa es un poco la cuestión. También se está cuestionando a las agencias de rating, esas empresas que clasifican a las empresas por su grado de responsabilidad social corporativa. Volkswagen estaba bastante bien posicionada en este tipo de rankings. Vale, ¿quién controla a este tipo de agencias? ¿Y cuáles son los baremos que utilizan? ¿Son las percepciones de los clientes? ¿Son los datos que dan las empresas? Y por otro lado, ya finalmente también se critica, se ha cuestionado las instituciones, ¿no? ¿Realmente existe un control verdadero por las empresas de lo que están emitiendo o de cómo realizan esas prácticas ambientales? Vale. Hay distintas, más que soluciones, hay voluntad de utilizar muchas de las herramientas que ahora hay. Se cuestiona también pues, que si la responsabilidad social corporativa debería ser obligatoria para las empresas.
ahora mismo las empresas realizan las prácticas que ellas creen conveniente o que les vienen mejor y no hay un marco legal que a partir de ahí las empresas tienen libertad para hacer lo que quieran. Eso genera bastante incertidumbre y muchas dificultades a la hora de valorar a las empresas. Hay autores que dicen que determinadas materias, como por ejemplo los derechos humanos o que determinadas que pusieran en peligro el medio ambiente deberían ser obligatorias y prácticas obligatorias. Por parte de las empresas lo que dicen es que si se les pone una responsabilidad social corporativa obligatoria se les faltaría mucho la libertad y la capacidad de innovar y generar nuevas estrategias, ¿no? Yo creo que falta un poco de voluntad de hacer las cosas mejor, ¿no? En segundo lugar, las empresas tendrían que realizar una contabilidad completa de los impactos ambientales, ¿no? Y hay instrumentos para ello. Y estas contabilidades tendrían que ser verídicas, tendrían que ser de acceso público y que pudieran ser comparables a lo largo del tiempo y entre empresas, ¿no? Sería como realizar un estándar internacional común que sí que hay en la contabilidad. La contabilidad, cuando las empresas realizan sus cuentas, las publican, sí que hay un estándar internacional. No pueden decir las cuentas, poner las cuentas que quieran. Y además esas están auditadas y están llevadas en España, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Mercados y Valores. O sea, si bien en la información económica hay un control y hay una serie de indicadores, digamos, comunes, en el caso de la contabilidad tanto de impactos ambientales como impactos sociales, sí que hay esos indicadores, pero al no ser obligatorios las empresas pues, o bien utilizan algunos, o no los utilizan, o no los publican. Y por último, que en realidad el comportamiento ético y la responsabilidad social corporativa en la mayoría de las empresas tiene un papel marginal dentro de las empresas, ¿no? Entonces tendría que influenciar a todas las áreas de la empresa, ¿no? Y tendría que ser, digamos, una cultura corporativa que todo ese tipo de valores, esa conciencia ambiental estuviera dentro de la empresa. Sin embargo, bueno, las empresas se enfrentan a un dilema, ¿no? Como también los países, en realidad es el mismo dilema, cómo ser competitivos y sostenibles ecológicamente, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ante este dilema, las empresas o los gestores pueden optar por dos visiones del mismo problema, o ver la sostenibilidad ambiental como un problema, como una obligación que tienen que cumplir y como un coste en el cual, una inversión que van a tener que realizar, en el cual es muy probable que las empresas no reviertan esa inversión en un corto y en un medio plazo, o bien poder considerar que se trata la sostenibilidad ambiental o que la estrategia ambiental, una estrategia ambiental más activa puede ser una oportunidad de generar más capacidades estratégicas para la empresa, ¿no? En ese sentido, hay muchos actores que consideran que la estrategia ambiental puede desarrollar nuevas capacidades para mejorar la competitividad. Se puede generar más innovación, que las empresas busquen nuevas soluciones a estos dilemas ambientales. También puede influenciar y puede generar más aprendizaje organizativo dentro de las empresas, ¿no? Y más colaboración entre empresas. Y también mayor interacción o mejor interacción con las necesidades de los stakeholders, de los grupos de interés. ¿Qué es lo que realmente necesitan mis consumidores? Puedo abrir, y esto genera nuevas dinámicas en la empresa que en muchos casos se ha comprobado que favorecen. ¿De qué depende de que una empresa sea más o menos sostenible? Es decir, que tenga una visión más positiva o más proactiva de la sostenibilidad o que la tenga más negativa. La mayoría de los estudios lo que dicen es que mucho de ello depende de los recursos y capacidades que tienen estas empresas internamente. Pero no solo estamos hablando, y eso yo no me voy a centrar en los recursos económicos. Evidentemente las empresas más grandes van a tener más capacidad con más recursos tendrán más capacidad para invertir parte de esas ganancias en responsabilidad social corporativa. Pero yo me voy a centrar en dos, que una es la percepción sobre la cuestión ambiental que tienen los gestores y otra es en la capacidad de innovar de las empresas. Si bien, como podéis comprobar, está muy relacionado con lo que Ana estaba hablando antes,
es un poco la conciencia ambiental que tiene la empresa o las integrantes de esas empresas y la cultura y la capacidad de generar innovaciones que pueden tener estas empresas, ¿no? Y esto también afecta a la orientación ambiental, a un comportamiento más proactivo desde un punto de vista ambiental. ¿De qué depende las motivaciones que un gestor o un empresario pues vea como una oportunidad o una barrera del tema ambiental, ¿no? En primer lugar, claramente los objetivos corporativos, ¿no? Pues bueno, que vea como una posibilidad de mejorar su ventaja competitiva, de generar nuevos mercados, y eso pues que, bueno, pues aquí hay una vía, ¿no? Para que yo pueda, el medio ambiente puede ser una herramienta para mi empresa generar nuevas oportunidades. La clásica suele ser el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Que esto también, pues bueno, es obligatorio, no me queda más remedio. Esto genera también un comportamiento más reactivo, ya no es porque yo intente generar, sino porque no me queda más remedio. La siguiente es aumentar mi legitimación social, bueno, también es lógico, ¿no? Los grupos de interés generan una mejor imagen que al final eso se traduce en beneficios, ¿no? En realidad las empresas buscan también mejorar su imagen de marca, su posicionamiento y generar nuevos clientes, y eso, pues, la variable medio ambiente se lo puede a veces lograr. Pero finalmente, y esto es, digamos, donde tendría que estar la clave, sería en una motivación ética de hacer las cosas bien, ¿no? De simplemente doing well by doing good. O sea, sería como lo básico, pero que al final es lo más marginal, ¿no? Es simplemente un comportamiento de hacer las cosas bien, porque las empresas tienen una función económica, pero también tienen una función hacia la sociedad, ¿no? Tienen una función de generar beneficios, pero también de generar riqueza desde un punto de vista también para la sociedad, ¿no? Y eso pues, sí que necesitaría, pues lo que estábamos hablando, de una cultura organizativa más enfocada con este tipo de valores en todas las áreas de la empresa, y una mayor conciencia ambiental, una mayor preocupación por lo que estamos generando en el medio ambiente. En cuanto a la innovación, la capacidad de innovación, muchos de los autores consideran que los procesos de innovación y los procesos de sostenibilidad son bastante complejos entre ellos porque son multidimensionales, afectan a muchas dimensiones de las empresas, pero sí consideran que puede haber una interacción entre ellos y que esa interacción puede ser sinérgica y positiva, de tal manera que, como ya he comentado, por ejemplo, una empresa con mayor capacidad innovadora, que genera más innovadora y está más despierta a las nuevas cosas y a las nuevas restricciones, tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista de falta de recursos naturales, está más capacitada para adaptarse y generar un mayor comportamiento ambiental, ¿no? En este sentido, la innovación generaría sostenibilidad. También existen estudios que consideran que unas mayores restricciones ambientales, sobre todo desde el punto de vista legal, por ejemplo, unas normativas más estrictas, por ejemplo, las normativas y las certificaciones de ISO 14000 y de las auditorías ambientales, han generado en muchas empresas una mayor capacidad de innovación. Y ha generado que la empresa genere nuevas herramientas, nuevos productos, nuevos procesos, mejore los procesos, porque recordemos que la innovación no solo genera productos, sino hay también procesos, hay organizativos, o sea, se han generado nuevas innovaciones en las empresas, no solo de productos, y por tanto la sostenibilidad puede también generar innovación. Ahora voy a hablar un poco de un estudio empírico que hemos realizado. Evidentemente, como a mí me hubiera gustado hacer un estudio de economía ecológica con indicadores ecológicos y bueno, pero como ya os he comentado, es muy difícil y no muchas empresas utilizan indicadores realmente biofísicos de huella ecológica, entonces es muy difícil de comparar entre empresas los comportamientos ambientales, ¿no? Pues digamos que este es un estudio un poco neoclásico, ¿no? Pero con cosas también que hemos visto de percepciones, de predisposición a innovar y bueno, factores intangibles que son también importantes.
Una de las preguntas que nos hacíamos, es cuáles son los recursos que favorecen una mayor orientación ambiental del proceso de innovación, ¿vale? Entonces, estamos estudiando empresas innovadoras y cómo estas actividades innovadoras se orientan a reducir los impactos ambientales, ¿vale? Entonces, ¿qué recursos favorecen esa orientación ambiental dentro de las actividades de innovación? Se ha utilizado la base de datos de PITE, que es una estudia las actividades innovadoras de las empresas españolas a lo largo del tiempo. El periodo temporal estudiado es de 2008 a 2011 y el total de empresas estudiadas son 7.722. Serían una serie de sectores como son las manufactureras, de media y alta tecnología, se excluirían los servicios. ¿Qué variables hemos utilizado? En primer lugar, la orientación sostenible y una serie de recursos y capacidades ligados al conocimiento organizativo de la empresa y que afectan a esta orientación sostenible. Por orientación sostenible entendemos la importancia que dan los gestores a la reducción del impacto ambiental en las actividades de innovación. Como veis, se trata de un indicador de percepción total. Se le pregunta a los gestores qué relevancia dan a reducir los impactos ambientales. Pueden decir que no la consideran relevante o su importancia es reducida. Tendrían a lo mejor que sería una empresa con orientación más a otros objetivos de innovación, o pueden considerar que es importante la reducción de los impactos ambientales o una importancia intermedia. Serían unas empresas con mayor orientación sostenible. En cuanto a los recursos ligados al conocimiento, bueno, pues hoy por hoy se habla además de economía sostenible, de economía del conocimiento. Quizás uno de los recursos más importantes se da dentro de la economía y son de carácter, la mayoría de carácter intangible, es al conocimiento generado dentro del conocimiento. Se puede ser interno, generado propio de la empresa, o puede ser generado también en la empresa, pero de los recursos externos o de los agentes externos con los que colabora la empresa o realiza acuerdos de cooperación, o puede ser también a través de la compra externa de tecnología. Este conocimiento a su vez puede ser explícito, que es bastante fácil de codificar, como pueden ser fórmulas, patentes, y este conocimiento explícito es más fácil de transmitir entre las personas y en el seno de la organización, o una empresa, una empresa puede comprarlo directamente. Y hay otro de carácter más tácito que depende de las personas y del contexto, ¿vale? Y está aprendido a través de la experiencia personal e involucra factores intangibles como pueden ser las creencias, el punto de vista propio y los valores, ¿vale? Es un poco lo relacionado también con lo que hablaba Ana, ¿no? Ese tipo de conocimiento más intangible y que nos hace tener una actitud más proactiva o menos proactiva. Son percepciones también. Un poco las variables, el conocimiento interno pues sería la inversión en I+D, el porcentaje de licenciados en los departamentos de I+D, y de carácter explícito sería el número de patentes y modelos de utilidad solicitados durante el periodo estudiado. Como conocimiento externo, por lo que he dicho, las relaciones que puedan existir a través de acuerdos de cooperación y la importancia dada a las fuentes de información de carácter externo. Estamos hablando también de los grupos de interés, que para las empresas son muy importantes. Sería pues, la información que puedan dar los competidores, los clientes y proveedores, o, en este caso, que hemos visto también, porque bueno, también estamos en el CIMAR, la importancia dada al conocimiento de las instituciones y centros de investigación, universidades, OPIs. Y luego, también el carácter explícito sería la compra de tecnología a través de compra de maquinaria, I+D externo y la compra de tecnología. Hablando un poco del perfil de este tipo de empresas manufactureras de media y alta tecnología, vemos que el 55% de las empresas manifiestan una orientación más sostenible. Veis que está un poquito en el límite, un poquito más eso, pero es una orientación media, no es muy alta. Vemos también que dentro de las empresas de media y alta tecnología
de distintos sectores, ¿no? Y la variable sector es muy importante dependiendo de a qué tipo de actividad se dediquen las empresas, pues tendrán mayor o menor impacto ambiental, ¿no? En este sentido, las más con mayor orientación ambiental serían las químicas y las farmacéuticas, también hay otro tipo de transporte. Luego vemos también que por tamaño las empresas más grandes, o sea, las empresas por tamaño, las empresas más grandes son las que tienen una mayor orientación ambiental. Es un poco lo que hablábamos, los recursos, en realidad que las empresas con mayores recursos son las que más orientación ambiental tienen. Entonces, este tipo de variables, como pueden ser el tamaño, los sectores, y este tipo de variables las hemos, digamos, neutralizado, ¿vale? Y a partir de ahí hemos intentado ver cuáles son los recursos que influían en la orientación ambiental de la empresa. Entonces, partimos de la hipótesis que existen unos recursos ligados al conocimiento que favorecen una mayor orientación ambiental del proceso de innovación. Los resultados obtenidos son que las empresas del sector que manifiestan una mayor orientación sostenible son aquellas que tienen una mayor proporción de licenciados en sus departamentos de I+D, son las que más codifican el conocimiento generado a través de modelos de utilidad y patentes, realizan un mayor acuerdos de cooperación y dan una alta valoración del conocimiento proveniente de fuentes externas. Si os dais cuenta, la mayoría de las variables que se consideran más significativas son de carácter tácito. La compra de tecnología o la adquisición de I+D externo no tiene tanta relevancia. Entonces, ahí también un poco, viendo un poco pues, que está relacionado con las relaciones que tienen las empresas con otras empresas, hay un factor bastante humano, y con el tipo de conocimientos que tienen las empresas dentro de sus departamentos de I+D, que les permiten hacer un conocimiento más codificado y que pueden tener bastante alto para realizar patentes, y luego tienen mayor número de licenciados en sus departamentos de I+D. Un poco lo que digo, que es más ligado al conocimiento, es conocimiento de carácter tácito, de ahí la importancia de los factores culturales. Y la segunda, la variable que generaba más impacto dentro de la orientación sostenible era la importancia dada a las fuentes de información de los centros de investigación. Si nos damos cuenta, al hacer una orientación ambiental, es con un conocimiento más científico, más cualificado, y entonces las empresas valoran bastante y consideran que para tener una orientación ambiental en sus procesos de innovación necesitan recabar información de estos centros de investigación. De ahí la importancia de que los poderes públicos también favorezcan este tipo de acuerdos de cooperación entre instituciones públicas y privadas. Y bueno, pues finalmente, considera que es imprescindible hacer una transición hacia una concepción de la economía como un sistema abierto, donde las empresas asuman sus responsabilidades y donde no hay una interacción con el medio ambiente, sino que hay una dependencia del medio ambiente y que tenemos que buscar nuevas formas de gestionar esa dependencia. Y bueno, pues que la visión de la sostenibilidad como una oportunidad, como un problema dentro de las organizaciones, depende mucho de los recursos y capacidades de carácter tácito que tiene la empresa, de los intangibles que tiene la empresa, que no es tan fácil copiar y imitar, sobre todo en cuanto a la percepción que tienen los gestores de las empresas y la capacidad de innovación. Bueno, pues muchas gracias. No tenemos tiempo de sobra para debatir. Lo primero es, antes de que me den la palabra, verán que los que hayan estado en lo previo, ha habido bastantes conexiones a lo largo de toda esta cuestión, y eso es un proceso absolutamente intelectual. Bueno, de hecho, el segundo ponente del otro día, Carlos Álvarez Pereira, ha interactuado con nosotros, pero hace muy poco tiempo. Es decir, hemos interactuado porque probablemente nos unían muchas cosas, pero no porque hubiéramos estado haciendo cosas comunes. En el caso de la tesis de María, ha sido muy prudente, pero era la última tesis doctoral a la que yo me comprometí como responsable de la
que ha tenido más dificultades, porque evidentemente querer trabajar en economía ecológica, ya lo he dicho, es que es imposible porque todo el mundo piensa que la responsabilidad social corporativa permite tener datos. Nosotros, y ahora ya no miro a nosotros, nosotros aquí en Minas, que trabajamos en ética y valores, cuando empezamos a analizar con personas que se dedicaban a evaluar los trabajos sobre responsabilidad social corporativa, se encontró, se ha ido viendo una progresiva desilusión en los evaluadores de responsabilidad social corporativa porque no ofrecían datos sensibles, ni evaluables, ni significativos. Es decir, estamos en una situación que es la que preocupa un poco y que es por eso por lo que también hemos querido trabajar en esto, que desde la reflexión científica, desde la reflexión racional, desde la reflexión de la seriedad, podamos ir avanzando para construir o aportar elementos que permitan a las personas pues, poder debatir, discutir o comentar acerca de cómo podríamos ir a. Con esto yo termino esta pequeña reflexión. Sí. Ante todo, muchas gracias por las presentaciones, me parecen muy interesantes. Tengo dos preguntas, una para Ana, primero, la segunda para María. Ana, has hablado, tu presentación ha sido bastante general y eso me da pie a hacerte una pregunta. Innovación. ¿Qué supone el concepto de innovación frente al histórico de renovarse móviles? Entonces, eso es una cultura supervivencial, digamos, y entonces, ¿qué añade el concepto de innovación o la versión actual? ¿Es una moda? ¿Es una tendencia? ¿Tiene más valor añadido? ¿Tiene más alcance? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que tal y como se concibe, si lo que hay son algunas de las cosas que no puedo poner porque ya no me daba tiempo contarlo todo, simplemente como una herramienta para seguir aumentando el beneficio económico sin cambiar nada, supone en mi modesta opinión, un retroceso. Nos llevan a un camino en el que no es el adecuado. Por eso hablaba de la influencia, de que el problema que yo veía es que no hay una suficiente conexión de la innovación con las otras dos dimensiones de la cultura que yo creo que es decir, repasando el material para hacer esta presentación, pues me encontré un monográfico que hicieron en Madrid más de sobre innovación en el año 2008 y las frases que venían en la innovación nos va a llevar al cielo y si no innovamos nos morimos. Innovamos, a ver cómo, si la innovación que se plantea no es en el sentido que dice María, sino es la que se está produciendo hasta ahora, vamos mal. Porque lo que está claro es que un crecimiento exponencial no se puede mantener además es que es cuestión de física pura y dura, vamos, no hay más. Entonces, la innovación es fundamental, esa es la que nos ha hecho ser lo que somos y avanzar, pero si no la enfocamos bien, nos puede llevar a dejar de ser lo que somos, que es lo que a mi modo de ver se percibe como un riesgo en estos momentos. Yo creo que hay una orientación excesiva o una dominancia excesiva del modelo económico brutal que nos está llevando a una situación en la que la innovación no nos está ayudando, cuando antes se lo ha hecho. Entonces, hay ejemplos de innovaciones tecnológicas que van por ese camino, hay muchos, pero no tienen suficiente peso porque las empresas no tienen conciencia ambiental. Lo que nos está demostrando esto es que como caso más optimista, el medio ambiente está en su mente, como haciendo la separación que he hecho antes, pero no hay conciencia de la necesidad de modificar las cosas porque el modelo que estamos planteando a mi modo de ver no es sostenible. Entonces, la innovación es básica, pero tiene que estar orientada por esos principios. Mientras no tenga más fuerza, pues no sé yo dónde nos llevará. Gracias. María, la siguiente, enlazando un poco con porque esos procesos de renovación, de innovación, etcétera, implican un crecimiento. España ha sido un país que ha dado muchas y grandes individualidades que han abierto muchos caminos y que al final muy pocas han ido al crecimiento y las otras han chocado con la cultura del pelotazo. Entonces, a mí particularmente me sangra el corazón cuando veo algunas empresas, vamos a tus tiempos de Federici, en las cuales se ha invertido mucha ilusión en hacer una serie de cosas y de pronto el Consejo de Administración decide vender las unidades cerebro, esas que reforzabas tú antes, las unidades cerebro, las unidades de I+D, las unidades, decide venderlas con empresas extranjeras. Entonces, hay medidas también, hay alguna idea que venga también de otras experiencias
sobre cómo compensar las inversiones estatales en apoyo a esos crecimientos. Digamos, para refrenar un poco esa tendencia al pelotón y fomentar un poco más el crecimiento. En cuanto a los poderes públicos, ¿o cómo? No, que si el Estado ha estado ayudando a una empresa a conseguir una capacidad a través de los programas nacionales de I+D, Sí, entonces en el momento que esa empresa ya está con el lacito y va el canadiense y la compra, entonces esa empresa tiene que pagar a los. Hombre, no hay ninguna, es verdad que ha habido una serie de ayudas por las energías renovables y se ha generado una industria muy fuerte aquí en España y bastante innovadora, por lo tanto la capacidad la tenemos, o sea, que no es decir que somos personas que tenemos unos recursos humanos muy cualificados, aunque ahora se tengan que ir de España, o sea, que eso también es eso. Lo que pasa que es verdad que las empresas van, ahora mismo es una visión al corto plazo. Y la excusa tercera también es la crisis económica actual. Que si no, es que mi compañía se va a la quiebra, ¿no? Entonces, y muchas de las inversiones en empresas muy fuertes las han realizado gracias a esas ayudas. Y cuando han tenido esas ayudas y cuando ya no era tan rentable o se cambió la ley, han dicho, pues ya no me interesa, no ha habido, o sea, no era una voluntad clara de decir esto lo hacemos por el medio ambiente o por una valoración ética, ¿vale? El problema es que los gobiernos también se encuentran atados de pies y manos. O sea, me refiero, es verdad que dice, bueno, es que a las empresas las tienes que promocionar y se trae una serie de ayudas y tal. Lo que pasa es que no hay los mecanismos para decir, un mecanismo legal que dijera, oye, pero si tú no, ¿qué vas a decir? ¿Dentro de 20 años no puedes vender una empresa? No estoy diciendo que no puedas venderla, lo que estoy diciendo es que puedas compensar de alguna manera determinadas Pero empresas. es que a lo mejor, como esa no es la visión para que ellos han intentado acceder, no quieren esa ayuda. El problema de los gobiernos es que tienen que dar una vez clara, o sea, es que el beneficio social, pero tampoco me puedo ser súper estricto con las empresas porque si no las empresas no vienen. O se van, o no invierten. De cuenta que esa industria general en España ha habido muchos puestos de trabajo que se han generado. Y la industria automovilística ahora está también subvencionada. Entonces es muy difícil para los gobiernos dar, porque legalmente eso ningún país te dice, la Unión Europea, por ejemplo, en los proyectos de investigación y todo eso, sí dice, este proyecto tiene que revertir a la Unión Europea, tal, pero no hay mecanismos que digan, por dentro de 20 años, si tú la vendes, me tienes que compensar. O podría ser el contrario, no la vendas antes de 20 años sin tener en cuenta. Lo que yo estoy propugnando es el mantenimiento de ese valor. O sea, el mantenimiento de ese valor bajo control español, que es el que está aportando esas cosas, y ayudar a fomentar nuestro rendimiento. Sí, está claro, pero es que eso las empresas no lo ven como viable y dicen, pues eso, como está hablando con la responsabilidad social cooperativa, que les corta su libertad. Que estamos en una economía de mercado, que esto es un libre mercado y ellos van, o sea, si tú metes mucha presión en ese aspecto de cuanto a devolver lo que puede que no quieran entrar, porque su motivación no es ayudar su motivación es a ver cómo puedo, a ver, algunas en pelotazos, ¿verdad? Entonces, si van con esa motivación no les va a interesar entrar si tú les vas a pedir que es complicado el equilibrio. Sí, claro. Sí. Por favor. Bueno, tiene muchas gracias por invitarme aquí y por escucharnos esta situación. Mi nombre es Santos y yo soy responsable de una empresa de economía social, ¿no? Sí. Bueno, cumplo el ámbito de ser empresario y que no buscamos el beneficio público. Tampoco Que hable un poco más alto, porque no sé. Tampoco soy de la opinión que hemos planteado de que no se le busca beneficio público y no es responsable socialmente. Yo discrepo absolutamente, incluso en que trabaje en economía social y no esté en la economía de mercado. Yo no creo que es un modelo en crisis, un modelo económico, sino que es un modelo de personas. Como dice inicialmente María, la que hay las personas, trabajamos personas en las empresas. Si somos, el respeto de lo que somos, ¿no? Depende del uso que hagamos de las cosas. Yo quisiera preguntarme, María, porque yo soy economista, os habéis referido a la empresa. Sí. Y a mí el término empresa se me difumina igual que el término industria. Me imagino que el estudio que se ha hecho es la empresa española. Sí.
del resto de las españolas, porque no es Volkswagen. No. Cuando has puesto el estudio de que el 20% de las empresas son más de 200 trabajadores, en realidad en la economía española son 3.000 empresas de 3.100.000 que hay. Representa 0,0 algo. Luego, las grandes compañías no son el reflejo de la empresa española, lamentablemente, por suerte. Realmente, el 98% de las empresas españolas tienen menos de trabajadores. Bueno, la mitad, acabo de leer el informe, mientras escuchaba el informe último del 2015, donde habla de que de los 13 millones de empresas que hay en España, menos 4 millones que son las grandes multinacionales, las grandes empresas con más de 50 empleados. El resto, 1 millón de empleos, son formadas por micropymes. Donde la mitad de las empresas españolas, el 55% son formadas por el autónomo. Ese es el tejido real de las empresas. Entonces, claro, yo veo el tema de la sostenibilidad, el tema medioambiental, por supuesto que todos querrán trabajar en ello. Pero una empresa formada por una sola persona, donde no hay departamento de I+D+I, ni hablar de cumplimiento de la memoria gris, que nosotros cumplimos, pero que es un infierno. También hay que tener en cuenta las obligaciones legales a los políticos, empresarios, por las empresas. Mi pregunta es, ¿cómo la empresa media española, hablo del 99% de las empresas, que tienen menos de 10 empleados, que generan, sin embargo, pues, el 80% del empleo a nivel nacional, dando las grandes empresas y los funcionarios, la función pública? ¿Cómo pueden su escasez de recursos o sus limitaciones realmente poder cumplir con esto? Yo creo que sobre todo somos todos, como siempre, la redundancia alimental en cuanto a personas. No son personas que voy a casa y tengo jaleos iguales. ¿Cómo puede cumplir con las exigencias de innovación, con las exigencias de calidad, cuando ya de por sí estamos en una adaptación permanente y continua al mercado, a lo social, a nuevas necesidades, porque seguimos existiendo? Aunque 100.000 cada año mueren, 100.000 cada año se nacen, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo podemos hacerlo? Con nuestra escasez de recursos, con nuestra limitación de competencia. Hombre, cada uno tiene que, o sea, no se puede exigir lo mismo a una multinacional, efectivamente, o estas empresas también eran muy específicas, pues eran a media y alta tecnología. La mayoría de estas, muchas de las empresas que tú estás diciendo, la mayoría son empresas de servicios, que son bares, o son comercios, pequeños comercios y todo eso. Todo tiene su escala, o sea, me refiero, no se puede pedir lo mismo a una multinacional que a una empresa que son 2 trabajadores o yo tengo mi empresa. Hombre, cada uno, de lo que estábamos hablando, está formado por personas también y forma parte de tu forma de actuar. Pues si tú tienes, en vez de que comprar los vasos en no sé dónde, pues los compras en más ecológicos o llevas tus desechos a esa parte a donde te lo recogen, cosas así, son pequeñas acciones dentro de tu forma de... Y también eso genera una cultura, que es un poco en la onda que va, que donde los trabajadores que entran, pues oye, no, pues esto hay que reciclarlo, o pues esto sí, en vez de gastarnos 1 euro, me gasto 1 euro más y bueno, pues tengo eso. Bueno, a ver si este sistema yo creo que también hay unos sistemas también de ISOs o de certificaciones específicos para pequeñas y medianas empresas. No es fácil, o sea, es que esa es la realidad, que ser sostenible no es fácil, pero ni como ciudadano ni como empresario, eso está claro. De ahí la importancia de que tengas una conciencia y tengas una digamos, proactividad y que si tú, por ejemplo, si la tienes, pero a lo mejor tus trabajadores, pues generar ese ambiente de trabajo donde haya esa proactividad dentro de tus limitaciones. Y luego también pues, la capacidad innovadora, es que yo lo relaciono también mucho con la vida, forma parte de tu vida, es estar abierto a todas las opciones de negocio que tengas. Pues a lo mejor pues puedo hacer, pues si los clientes prefieren el café de comercio justo, pues se lo pongo de comercio justo. Son pequeñas innovaciones que pueden ir orientados a eso. Yo creo que cada empresa o cada centro de trabajo, pues dentro de sus posibilidades, ¿no? Y efectivamente pues no es lo mismo una multinacional o una serie de su propio departamento, pero fíjate, incluso una multinacional y un departamento de I+D y de tal, no lo hace, pero es que no es fácil estar siempre atentos a todas las nuevas cosas, a estar, cuesta más llevarlo
reflexión. María ha señalado, lo ha hecho de pasada, que no se está enseñando. No se está enseñando en los programas de administración de empresas nada que tenga que ver con economía, no ya ecológica, sino ambiental. Eso es algo que es así, pero no solo aquí. A mí me impresionó un movimiento que surgió hace 2 años, creo que lo detecté en The Guardian, que decía, bueno, The Guardian es un periódico combativo, inglés y tal. Los estudiantes de economía habían creado una asociación bastante amplia en la que reclamaban que por favor les enseñaran todas las tendencias de economía, todo el pensamiento. A mí, por ejemplo, aquí en Minas, miro a Ana, hay una persona que es economista, José Luis Casado, y trabaja, que me dijo, Emilio, el problema es que ya no nos enseñan la historia del pensamiento económico. No se enseña, es decir, hay un pensamiento. Entonces eso yo creo que es un problema de una gravedad enorme, y ahí sí que puede intervenir mucha gente, pero ¿por qué no se interviene? No lo sé. Adelante, se puede presentar. Sergio García, de la Comunidad Madrid de España, agradecer un poco el espacio y las ponentes. Tenía 2 reflexiones y quería comentar después. La primera está relacionada con el tema de por qué surgen todas estas corrientes de conexión de ética y empresa, y de empresa y derechos humanos, y también tiene que ver con un contexto en el que se empieza la desregulación. Algunos profesores, Ignacio Merit de Castellón, habla mucho de este tema, ¿no? Dice, todo el tema de la economía social corporativa, responsabilidad corporativa y la empresa del ciudadano surge en ese contexto de la desregulación, de por lo menos que se cumpla la ley, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y lo mismo en el orden internacional, que todavía es un problema mucho más gordo. Las empresas sí que se han globalizado, pero al final el derecho internacional no se ha globalizado, ¿no? Está por lo menos de manera incipiente, pero no hay mecanismos de imposición. Eso es como una primera reflexión que me gustaría comentar. La segunda es sobre la innovación, que estamos hablando de la innovación, yo creo que se habla de la cultura y del contexto, pero como si fuera una cosa individual o una cosa de una empresa, y dentro de ese ámbito es muy difícil innovar clientes y que tengan impacto, porque al final estamos viendo una sociedad atomizada, con empresas atomizadas, luchando en un entorno caracterizado por la competición y por la lucha, por la supervivencia. Y parece que es una cuestión de la economía, pero no solo de la economía, porque son las lógicas culturales de la mayor parte de los subsistemas sociales hoy día, los medios de comunicación, la política, y es un problema muy gordo que Daniel Inati describe muy bien en un libro, La democracia del conocimiento, porque dice que la innovación no es un problema del individuo ni de la empresa, sino de la incapacidad colectiva de generar sistemas de aprendizaje colectivos. Y hacia allá es hacia donde parece que indican las cosas, que es un problema grave que cuestiona, yo creo, los fundamentos más profundos de la sociedad que hemos constituido, no solo la economía, que es una de las, digamos, sistemas más potentes donde se refiere esa lógica, pero no la única. Bueno, pues yo con relación a eso sí que es verdad, y lo de todo el tema de la economía, en cuanto a economía social, que sí se ha movido porque nos hemos dado cuenta que el sistema no funciona y que se está generando cada vez más desigualdades. Y los estados no regulan. Entonces es una actividad que es más proactiva y hay otra forma de hacer las cosas, incluso fuera de la economía. Lo que sé que esa no interesa tampoco. Y esa, si tú te pones y tú te haces tu autoconsumo, ahora mismo está penado. No te puedes poner toda tu inversión que tú has hecho de energía renovable en tu casa, ahora está penado. Pero sí que hay iniciativas, lo que pasa que es difícil. ¿Quieres comentar algo? No, evidentemente lo que yo quería tratar de representar precisamente es cómo influye en uno, ¿no? Es decir, no podemos decir que todo sea culpa de la economía, no podemos decir que todo sea culpa de la innovación. Lo que estamos es en un modelo general global en el que influyen un montón de elementos y de factores que nos están llevando por un camino en el que además lo más difícil es que se den dificultades para cambiar, porque la gente piensa, que eso es lo que yo me quiero poner el énfasis y es un poco lo que quería señalar antes, la gente pensamos, y además creo que les interesa que pensemos que los individuos tenemos también poca capacidad de cambiar. Uno como consumidor, como ciudadano, tiene cierta capacidad para influir, puesto que planteamos un modelo en el que hay una interacción de modificación de los individuos hacia la cultura y de la cultura hacia los individuos, pero lo que hay que hacer es no darse por vencidos y en la medida en la que cada uno pueda ir cambiando cosas, porque es verdad que la búsqueda de la sensación de indefensión es
interesada. Si hay una teoría en psicología que dice que cuando una persona siente que no controla lo que le va a ocurrir, siente indefensión y como resultado de eso se paraliza. Yo creo que parte de los problemas que estamos afrontando es que se nos quiere dar a entender eso. También los modelos que plantean el determinismo, que somos lo que somos y que nada se puede cambiar, todo eso en realidad implica una ideología, porque efectivamente impregna todo lo que hacemos. Lo que tenemos que intentar es ir creando un espíritu crítico que vaya calando para que la gente vea que no podemos pretender cambiar desde arriba muchas veces, que a lo mejor hay que empezar haciendo poquitas cosas desde abajo y que esperar que eso con esa vía de transmisión al final acabe cambiando. Pues lo mismo, si como resultado del escándalo de Volkswagen realmente Volkswagen se hunde, pues a lo mejor a la próxima vez lo piensan. El problema es que como luego muchas veces lo que hacemos no tiene consecuencias, pues entonces pero o sea que es complejo por supuesto porque depende de muchas cosas, pero que tenemos más capacidad de ir haciendo cosas poquito a poco de la que yo creo que nos quieren hacer pensar. Profesor Mayor. Emilio, a mí como científico, lo que más me ha gustado de tus intervenciones en el Club de Roma sobre la economía ecológica ha sido el apremio, porque estamos en un momento en que si somos responsables tenemos que saber que podemos llegar a puntos de no retorno ya. Incluso el presidente Obama ha dicho que esta generación es la primera que hace frente a un gran trastorno ecológico y la última que quizá puede resolver. Pero estamos así, es que estamos así. Tú sabes que me he dedicado siempre a la prevención de la subnormalidad infantil y que por tanto sé muy bien que hay que actuar pero a tiempo. Y ahora estamos con tanto diagnóstico, pero no tenemos tratamientos eficaces. Y entonces, yo por ejemplo escuchaba a María con gran atención y como científico de nuevo, tengo que decir que voy a ser inclemente, ¿no? Creo que estamos dando una referencia idílica de la empresa, no de la empresa de empresarios, de esta que tenemos que fomentar, que esta sí que me gusta, pero de las empresas que mandan. Y claro, cuando tú dices que las empresas, los factores culturales, tal, hay un factor que es el poder absoluto, que desde hace unos años tienen determinadas empresas en el mundo. Y estas empresas han sido tan poderosas que han apartado al sistema de las Naciones Unidas, que estamos todos allí, menos podíamos protestar. Ahora tenemos el G6, ridículo, pero aceptado. Tenemos el G7, el G8, 8 países van a mandar sobre 193. Esto es lo que hemos aceptado. Y hemos aceptado que por ambiciones hegemónicas y ambiciones de poder se haga una invasión, una guerra, como la que se hizo en Irak. Y hemos aceptado que por las mismas ambiciones hegemónicas hayamos disculpado que la casa ExxonMobil en el año 79 ya los científicos, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dijeron ojo, porque no solo se están aumentando las emisiones, sino que se está reduciendo la capacidad de recaptura por parte del agua del mar, que es nada menos el 71% de la piel de la Tierra, ¿verdad? Bueno, y todo eso no pasó nada. Inmediatamente la casa ExxonMobil pagó grandes cantidades a lobbies de convencimiento de los parlamentos, incluido desde luego el Europarlamento, y también hizo que hubiera unos pseudocientíficos a sueldo que dijeran que todo aquello no era verdad, que el cambio climático no era verdad. Y no ha pasado nada. Ahora mismo, esta mañana ya se dice que la casa Volkswagen no solo hizo muy mal, conscientemente, nos hubieran dicho que nos hemos equivocado, nuestros ingenieros no han estado a la altura, no, conscientemente el óxido de nitrógeno y ahora el anhídrido carbónico. Y no pasa nada. Ahora dicen, y van a dimitir, hombre, tendrían que ir todos a la cárcel ya. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir como científico. Estamos en un momento de una enorme responsabilidad. O actuamos, o puede ser que dejemos a nuestros hijos, a nuestros descendientes, una tierra con una habitabilidad que ya no se puede recuperar como la que teníamos. Esto es tremendo, es decir, sabemos que hay
hechos potencialmente irreversibles y nosotros, aquí tan campantes, ahora vamos a deslocalizar, ahora vamos a mirar, ahora... En el Parlamento Europeo no ha habido una sola voz que haya dicho lo que yo he escuchado de Miguel Muñoz, pero no la ha habido. Y esto es lo que tenemos ahora que decir. Señores, no se trata solo de soluciones, sino de soluciones a tiempo. Porque es que si no, habremos dejado a nuestros hijos un mundo que tendrá una capacidad de habitabilidad inferior a la actual. Yo por eso os he escuchado encantado, ¿no? Y me han encantado también las reflexiones de Ana. Y yo pensaba, Ana, estas son las reflexiones que hoy podemos hacer retrospectivamente. Pero si uno se transporta a todo lo que tú has dicho a hace unos años, no mucho, no mucho, yo no sabía nada. La gente nacía, vivía y moría en 50 kilómetros cuadrados. Y no sabíamos nada de nada. Y entre ellos, nosotros, la juventud de hace 40 o 50 años, no sabíamos nada. Y sin embargo había destellos. Yo, por ejemplo, como bioquímico, pues yo pienso en cuando hace no sé cuántos años, Heráclito, pues fíjate tú y dices, qué tío, ¿no? Como bioquímico, Heráclito como bioquímico. Pero eran destellos. Ahora, el 99% de la gente nacía, vivía y moría y era invisible y eran personas que tenían esta capacidad de pensar, claro que la tenían y de reflexionar, y no lo podían aplicar por eso, porque no tenían contactos, no tenían este contexto que es absolutamente indispensable. Ahora, me ha gustado mucho y te lo quería decir. ¿Alguna? Sí. Bueno, mi nombre es Rafaela Benoit, soy psicóloga ambiental. Con respecto al término conciencia ambiental, sostenibilidad, haciendo un retroceso, ¿no?, de estos dos términos a lo largo de la historia, desde el Club de Roma hasta el relatorio Brundtland y todo eso, no habrá, y el uso en las empresas de eso hoy en día, no habrá habido un cambio de significado, de representación de este término, de los dos términos, hacia una empresa que usa esos dos términos más para vender y no con una estructura empresarial, ¿no? O sea, no habrá habido un cambio ahí de significado de lo que ustedes dicen que sea conciencia ambiental y sostenibilidad a lo que piensa una empresa de lo que es sostenibilidad y cómo usa ese término. Sí, clarito. Vamos a ver, Yo creo que quiere decir que ha habido un cambio, pero quizá para mal, ¿no? Sí, o sea, se usa para vender. O sea, eso precisamente las pero industrias de pero la cuestión es todavía mucho más, porque hay un elemento clave en un momento clave en este proceso que fue el 2007, el año que se publicó el cuarto informe del IPCC, donde se dijo que no había ninguna duda de que el cambio climático era antropogénico, y además, y es algo que no he podido demostrar, pero que yo siempre mantengo, yo creo que la crítica feroz que se hizo a ese informe, que desembocó en el Climategate, etc., no fue porque se reconoció eso, sino porque decía que económicamente era más viable actuar que no hacerlo, en cuanto al crecimiento del PIB mundial, etc. Y en ese momento pareció, que es donde además surge el boom de la conciencia ambiental, la idea de que es verdad que todo el mundo estaba implicado y que estábamos avanzando. Y empezó el reclamo. De hecho, por ejemplo, en las clases de minas, que le doy aquí algunas veces, han visto los anuncios de las compañías energéticas, es que la evolución ha sido increíble. O sea, tenían los anuncios de fuera, en 2007-2008 todas eran verdes y Repsol anunciaba la mano con el presidente, y si hemos sido capaces de todas nuestras grandezas, ¿cómo no vamos a proteger lo que más queremos?, etc. Y en la cumbre del clima de 2007 se dijo que, pues como pasa ahora, que yo no espero mucho de la de París, lo cual me parece muy grave, pero porque no menciono nada, porque ya en 2007 se pensaba en la cumbre de Bali que se iban a ganar. Europa empezó a decir que había que ser ambicioso y que había que reducir las emisiones al 50%, estamos hablando de diciembre de 2007, estalla la crisis y
Y llegamos a noviembre de 2008 y, por ejemplo, el mismo alemán que en 2007 decía en la Junta de Bali que había que ser más ambiciosos, decía no debemos tocar a la industria automovilística porque se nos hunde con la crisis. Entonces vino la crisis económica y todo eso se perdió. Las empresas energéticas en España empezaron a anunciar a las elecciones a las que patrocinan porque parecía que además en una época en la que España estaba tan mal, la única alegría que teníamos era el deporte y había que fomentar eso para que la gente no se deprimiera. Entonces lo que veis efectivamente es que por eso digo que no hay conciencia ambiental, tal y como yo la entiendo, sino que en determinados momentos y contextos, cuando la situación lo permite, porque estamos en una situación de bonanza, el medio ambiente pasa a estar en nuestra mente, pero no hay conciencia y con las empresas pasa lo mismo, como no tienen esta conciencia, la sostenibilidad, las grandes empresas. Yo creo, a mí las que me preocupan son las grandes, porque son las grandes las que mueven todo el cotarro. Entonces, las pequeñas, sinceramente, con subsistir bastante tienen. Lo malo es que estamos dominados por un número muy pequeño de empresas, por un número muy pequeño de gente que no tiene estos planteamientos en la cabeza y son los que nos llevan a desastre. O sea, lo usan eso como para vender, o sea, cuando les da las ganas, o sea, usa el término sostenibilidad como cada vez más para vender. En principio vamos a cortar. Digo una. Bueno, yo soy alumno de la escuela. O sea que, ¿cómo puede transmitir una persona de a pie que tiene verdaderamente interiorizados los conceptos de ciencia, conciencia social y ecológica, de la innovación y tal, a unas empresas, a una economía, a países que emergen con economías emergentes, como por ejemplo una peletera en la India que echa lejía al mar todos los días, que llega a mi mar también, o sea, enlazando con la pregunta o con la reflexión de este señor, o sea, si se destruye más rápido de lo que se crea, ¿de qué sirve que yo compre un tomate ecológico o vaya a echar mi basura al contenedor reciclado? Pues uno como consumidor puede rechazar determinados productos. En nuestro contexto que tenemos esa capacidad, en muchos otros sitios donde no se puede. Eso es una realidad, pero uno como consumidor puede decidir, pues no tanto que sea ecológico, en el sentido de que tenga o no pesticidas, que no está tan claro si los productos ecológicos, o sea, ahí hay más dudas, pero por ejemplo, es fundamental comprar cosas de proximidad. Y uno puede coger, ir a la compra y decir, vamos a ver, ahora mismo, en esta época del año, las manzanas Pink Lady, que es con lo que yo compro, vienen de Chile. Pues en esta época yo no como manzanas Pink Lady, como otras manzanas. Uno puede hacer ese tipo de cosas. Las empresas, si al final acaban viendo, pero el problema es que, como dice el señor Manuel Zaragoza, no es a la suficiente rapidez, pero no podemos hacer otra cosa. Entonces, ante la posibilidad de decidir no hacer nada porque vamos tarde y asumir lo que hay o intentar hacer algo, yo creo que desde abajo tenemos que tratar de empezar a cambiar las poquitas cosas que podemos cambiar. O sea, ayer, por ejemplo, yo fui a hacer la compra y había fresón de Bélgica. Y yo, pues no lo compro. Porque ¿para qué quiero yo fresón de Bélgica? El otro día no me quedo más remedio porque tenía que comer judías verdes y eran de Marruecos y me ha sentado fatal. No por los pobres marroquíes, pero vamos a ver, las verduras que vienen de Marruecos han emitido CO2 mucho menos que las que vienen de Chile para traerlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno puede intentar. Claro, sí, eso en mi caso también se hace, pero ¿cómo se convence a toda una generación de taiwaneses y de indios de que hagan eso y de que no... Os falta un... Yo soy muy partidario que ahora tenemos una posibilidad de expresarnos que nunca teníamos, ¿eh? Y ahora la tenemos, que es la informática, la tecnología digital. A mí, por ejemplo, me gustaría una persona joven como él, con estos buenos criterios, lo que tendrían que hacer es unirse, ir a una de estas grandes plataformas y que en pocos días podían tener millones de firmas, no miles, millones. Lo que pasa es que ahora yo creo que la voz de los pueblos está todavía silenciada, pero va a pasar poco tiempo. Va a pasar poco tiempo porque la gente, por ejemplo, cuando ve que la reacción hoy mismo frente a las emigraciones de personas que se mueren de hambre, yo lo he visto con mis ojos, en sus lugares de origen, es a ver si ponemos más resistencia, si ponemos más barcos y la armada. Hombre, por favor, por frente a unas cosas así, estoy seguro que sobre cosas muy, muy concretas,
pero se podrían lograr como se lograron. Ada Colau, y yo no hago ningún comentario sobre su destino ulterior, pero Ada Colau logró en 2 semanas 1.400.000 firmas contra los desahucios. O sea, lo digo porque yo creo que ahora tenemos ya la voz, pero que es todavía una voz silenciada. Bueno, perdón. Hay muchos grupos de consumo, hay mucha economía colaborativa, lo que pasa es que no está dentro del mercado, hay muchos en los hubs y todo eso se promueve que la gente comparta sus ideas y con una visión sostenible. Otra cosa es que tú quieras en India, no, desde tu propia esfera, entonces dices que yo creo que pero es que la cultura occidental, la cultura de la India, la cultura de Sudamérica, vivimos todos en el mismo sitio. O sea, mi padre, por pues ejemplo, muchas veces la cultura de esos países es mucho más respetuosa con el medio ambiente. bueno, igual muchos de... los empresarios, ¿no? O sea, mi padre está con esa gente y que dice, vosotros los europeos os hicisteis ricos en el siglo pasado, a nosotros nos vamos a hacer ricos y a nosotros ocuparemos en el siglo que viene de arreglarlo. Pues entonces, ¿de qué vale que nosotros compremos empresas de Murcia? En cualquier caso, tenemos que cortar aquí, esto lo que implica es que parece que no merece la pena. La cuestión siempre está, lo llevamos muy bien porque la única diferencia es que eres un optimista y que otro, y eso yo no.